Así como pasó con nosotros, con TN, que fue sacado del aire en Venezuela, acaba de ocurrir con Caracol, la importantísima cadena de radio y televisión de Colombia. Para saber los detalles, estamos ya dialogando con el director de Noticias, Juan Vargas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo para ti y toda tu audiencia allá en Argentina. Un gusto saludarlos. Bueno, estamos obviamente impactados y lamentándonos todos de estar compartiendo este mismo camino. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el elemento detonante que llevó al gobierno de Venezuela a impedir que Caracol esté en el aire en Venezuela? Pues mira, tal vez lo único que tenemos para decir nosotros en Caracol, primero, y esto es una posición oficial de la compañía de Caracol Televisión, que tú sabes que es uno de los canales el más importante de Colombia y de la mayor tradición. Lo lamentamos profundamente la decisión del gobierno del presidente Maduro de sacarnos del aire en Venezuela. Nosotros siempre hemos trabajado con unos estándares de calidad periodística que atienden a las normas mínimas, que son rigor, honestidad, transparencia y contexto. Es decir, nosotros buscamos todos los puntos de vista, incluyendo el del gobierno o el del régimen del señor Maduro. ¿Qué tenemos para decir? Ayer hacia la mediodía, la corresponsal nuestra en Caracas empezó a recibir mensajes de gente cercana al régimen de manera extraoficial en la que le decían que nos iban a sacar del aire. Hacia las 12 de la noche lo cumplieron, no hubo ningún comunicado de parte del gobierno, ninguna explicación, solamente a las dos empresas de cable, las cableoperadoras que emitían la señal de Caracol Televisión en Venezuela, les dieron la orden, la CONATEL, la Comisión Nacional de Televisión de Venezuela, de sacarnos del aire. Era como decía una compañera venezolana que trabaja con nosotros acá en Caracol, eso era la crónica de una censura anunciada, de un cierre anunciado. Simplemente lo hicieron. Hoy hubo un comunicado y entiendo una declaración del presidente Maduro en la que decía que nosotros somos un canal que miente, que ha tergiversado lo que pasa en Venezuela simplemente porque hemos mostrado que hay dictadura, que hay atropellos contra la gente, que la población venezolana sufre hambre y que miles, millones de venezolanos están desesperados saliendo de ese país ante la crisis. Él consideró, dice, que eso es atentar contra la democracia, y ese comillas las pongo yo, en Venezuela, y que hemos incitado a la violencia. Entonces, pues básicamente eso es lo que te tengo para contar de la decisión que ha tomado el régimen del señor Maduro. Sí, es impactante porque es lo mismo que nos ha sucedido a nosotros. Ahora, Juan, obviamente junto con esto, ustedes tienen allí personal, la corresponsal, camarógrafos y demás, y esto agrega una inquietud doble. ¿Están seguros ellos allí? ¿Han sido combinados a retirarse? ¿Ustedes van a tomar alguna decisión? Porque el tema de la seguridad hoy del personal periodístico es una preocupación, entiendo que agregada para ustedes. Claro, y lo mismo que les pasó a ustedes, es decir, nosotros tenemos un equipo de Noticias Caracol de 12 personas entre Caracas, Zulia, Táchira y Maracaibo, que son para nosotros las regiones neurálgicas. Pues tu audiencia, para que lo sepa, pues por supuesto, para nosotros es de vital importancia Venezuela, porque la tenemos al lado, es nuestro vecino, prácticamente es un país hermano con el que hemos convivido toda la vida, éramos una sola nación hace menos de 200 años. Entonces, esos corresponsales nuestros siguen trabajando, por supuesto que nos preocupa lo que pueda pasar con ellos, y ellos van a seguir trabajando. Beatriz Adrián, que es nuestra corresponsal jefe de buró en Caracas, pues ella va a seguir al frente del cañón, como decimos en Colombia, trabajando, informando, contando y, repito, con los estándares de periodismo mínimos, que son contexto, que son rigor y que tienen que ver con eso que es el periodismo transparente. Juan, Paula García te saluda. ¿El equipo que trabaja en Colombia ha recibido amenazas en alguna oportunidad? ¿Han sentido que no han podido ejercer su trabajo allí? El equipo, dices tú, de Colombia que ha ido a Venezuela. Claro, el de Colombia trabajando en Venezuela. No, ellos, digamos, directamente Beatriz o Fabiola o Lenin, que son los periodistas desplegados en todo el territorio venezolano, ellos directamente no. Por supuesto que han estado
en la mitad de la tensión de las protestas, en la mitad de la tensión de esta crisis política tan espantosa, han cubierto a la gente de la oposición, han intentado cubrir a la gente del oficialismo, pero ellos como tal no me aseguran a mí que han recibido algún tipo de amenaza. Por supuesto que incluso los han seguido muchas veces los señores estos de moto que son de civil y viven en una permanente zozobra. Ellos realmente son los que reciben el impacto. Nosotros aquí en Colombia, en el caso personal mío, yo no puedo entrar a Venezuela. Claro. Yo la última vez que fue hace un año largo, que fui a las famosas protestas cuando arrancó esa primavera venezolana de protestas en las calles de Caracas, yo pude entrar, pero casi no puedo salir. Y cuando fui a salir me notificaron en mi pasaporte, me dijeron, usted no puede volver a entrar a Venezuela, usted no es bienvenido a Venezuela. Y cuando habíamos ido a las elecciones legislativas en diciembre del año pasado, cuando gana las elecciones en la oposición, que fue el famoso golpe de la oposición en las elecciones que no pudieron manipular en el régimen, nos tuvieron retenidos en el aeropuerto de Maiquetía más de 12 horas. Nos retuvieron los equipos como con los demás colegas de otros canales. ¿Por qué no nos devolvieron? No sé, pero nos tuvieron retenidos equipos y pasaportes y nos tuvieron detenidos en una oficina casi 12 horas. Pero digamos que esos son gajes del oficio. Yo sí quiero además reiterar, como lo he dicho desde anoche, nosotros no queremos hacernos las víctimas, ni entrar tampoco en esa polémica que es la que nos quiere poner el señor Maduro y sus áulicos. Nosotros no queremos eso. Nosotros somos periodistas, no políticos. Nosotros no somos ni oposición ni oficialismo. Somos un medio de comunicación que, como ustedes, como todos los medios de comunicación, lo que busca es eso, informar, comunicar. Y créanme que es lo más doloroso del mundo que a uno no le permitan hacerlo en un país donde están absolutamente sedientos de información. Hoy en Venezuela la libertad de expresión es tan abundante como la comida. Entonces, eso duele mucho y duele además por una razón que comparto con ustedes. Hemos recibido, yo personalmente estoy conmovido por ver la cantidad de mensajes que por redes sociales nos han enviado los venezolanos. Es que la gente en Venezuela, hoy me estaban entrevistando de una cadena radial en Venezuela y el señor se puso a llorar. Entrevistamos gente en la calle en Venezuela y nos decían, por favor, no se vayan, no nos dejen solos. Sí. Es decir, se aferran a cualquier canal para conocer lo que pasa y para mostrar lo que pasa. Ese para mí es el gran dolor y la gran pérdida que significa ver lo que está pasando con el cierre de Caracol Televisión en Venezuela. No, ahí el riesgo es que el gobierno no solamente cancele esta presencia en el área de Caracol, sino que decida deportar a los integrantes o cancelarle la visa de periodista, con lo cual el trabajo se hace riesgoso, ¿no? Realmente, por eso lo ponemos en este contexto. Empieza a ser un trabajo riesgoso para todo el personal de Caracol, la permanencia en Venezuela, ¿no? Con lo cual, imagino esta tensión que siempre nos produce a todos, entre el querer seguir informando y esta realidad de peligro que uno debe enfrentar en regímenes como estos, ¿no? No, claro, claro. Es que desafortunada y dolorosamente vivir en Venezuela es un riesgo. Y vivir cuando tú estás en la mira por X o Y razón, pues yo le decía a alguien aquí jocosamente, y comparto con ustedes esta anécdota, que yo no sé si habla bien o mal de uno, pero en el caso nuestro de Caracol Televisión y de Noticias Caracol, el señor Maduro nos ha dedicado por lo menos 8 discursos a Caracol Televisión. Es decir, por supuesto, por el nivel de penetración que tiene Caracol Televisión, y no solo noticias, que eso también es importante decirlo. Era el único, les voy a contar una anécdota. En Colombia, aquí en Caracol, el programa más visto en la televisión colombiana, Caracol es el primer canal en noticias, en programas de entretenimiento. El primer programa que hoy se ve en Colombia es un programa que está en el Prime, que se llama El Desafío, que es un reality, como muchos que ustedes conocen. Y mucha gente hoy en Venezuela lamentaba que no podía ver el final del Desafío. Es decir, un canal de televisión, un medio de comunicación, se vuelve la compañía de un pueblo, de una sociedad, no solamente para informarse, también para distraerse. Entonces, mire todo lo que significa que le quiten a un país el canal, como dicen ellos, que se puede ver, donde ven entretenimiento, noticias, etcétera. Pero bueno, la historia lo juzgará. Y reitero, lo único que nosotros podemos decir es que ojalá la señal de Caracol Televisión vuelva algún día a Venezuela. Ojalá así sea, Juan, porque eso va a significar la vuelta a la democracia plena.
de esa nación Sí. hermana que para ustedes es parte de su esencia y de su nacimiento. Juan, muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias, Dios los bendiga, muy amables y seguimos en contacto y mil gracias por la solidaridad. Hasta cada momento. Juan Vargas, el director de noticias de Caracol, que así como nos pasó a nosotros en TN, acaba de ser sacada del aire por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Paula.